¿Cuántas veces has escuchado la historia de la Biblia? ¿En la iglesia, en una película o quizás en una clase de religión? Pero, ¿qué tal si hoy te cuento esta historia como nunca antes te la habían contado? Sin adornos, sin dogmas, solo una narración épica que ha trascendido los milenios. Prepárate para sumergirte en un viaje único, lleno de personajes fascinantes, intrigas, guerras, amores, traiciones y milagros. Bienvenido a la Biblia, como nunca antes te la habían contado. Capítulo 1. El principio de todo. Imagina, si puedes, un tiempo antes del tiempo. No había luz, no había oscuridad, no había nada. Y de repente, de la nada, una voz poderosa: sea la luz. Ese fue el Big Bang de la Biblia. Un estallido de energía divina que encendió el universo. 6 días de creación, o como muchos piensan hoy, 6 grandes eras de formación cósmica. Como sea, al final de todo, llegó la joya de la corona: la humanidad. Y así nacen Adán y Eva, 2 figuras rodeadas de misterio, ubicadas en el jardín del Edén. No es solo una historia de la primera pareja, es una metáfora del despertar de la conciencia humana. La serpiente no es solo un reptil astuto, es un símbolo de la tentación, del conocimiento, de la lucha eterna entre el bien y el mal dentro de cada uno de nosotros. Comer del árbol prohibido fue el primer acto de rebeldía, pero también el primer paso hacia la libertad. Capítulo 2. Caín, Abel y el primer crimen. Los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, nos muestran un lado oscuro de la naturaleza humana. 2 hermanos, uno pastor, otro agricultor, pero solo una ofrenda fue bien recibida. Y con eso vino la ira, los celos y el primer asesinato de la historia. El relato de Caín y Abel no es solo la historia del primer crimen, sino una reflexión sobre cómo el resentimiento y la competencia pueden destruir lo que más amamos. Capítulo 3. El diluvio y Noé. Pasaron generaciones y la humanidad comenzó a multiplicarse. Pero con la expansión vinieron los problemas: corrupción, violencia. Dios decide reiniciar el proyecto. Y aquí entra Noé, un hombre que construye un arca monumental. Imagina la incredulidad de los vecinos mientras lo veían construir una nave gigantesca en medio de un valle seco. Un diluvio arrasa con todo. El agua, símbolo tanto de destrucción como de purificación, arrastra todo a su paso, excepto a Noé y su familia. La historia del diluvio no es exclusiva de la Biblia. De hecho, versiones similares existen en otras culturas antiguas. Pero aquí, Noé se convierte en el símbolo de un nuevo comienzo, un recordatorio de que la humanidad siempre tiene la oportunidad de empezar de nuevo, incluso después de sus peores errores. Capítulo 4. Abraham, el elegido. Y así llegamos a una figura central: Abraham, un hombre al que se le promete descendencia tan numerosa como las estrellas. Pero su historia no es fácil. A los 99 años, Dios le dice que será padre, aunque su esposa Sara tiene 90. Habla de un milagro biológico, y sin embargo, Sara se ríe de incredulidad. Este es el inicio de una promesa que no solo afecta a una familia, sino a naciones enteras: a Abraham, Isaac, Jacob, la semilla de 3 de las religiones más grandes del mundo: judaísmo, cristianismo e islam. Es una saga de fe, de sacrificios, pero también de decisiones humanas, algunas de ellas moralmente complejas. Capítulo 5. José, los sueños y la traición. ¿Recuerdas a José, el chico de la túnica de colores? Un soñador que, a los ojos de sus hermanos, era el favorito. Envidia, celos y traición. Fue vendido como esclavo y llevado a Egipto. Pero este no es solo un drama familiar. José es el maestro de los giros inesperados. Desde la esclavitud, llega a ser el segundo al mando en todo Egipto, gracias a su capacidad para interpretar sueños. Es el ejemplo de cómo los golpes más duros pueden convertirse en nuestras mayores oportunidades. Capítulo 6. Moisés y el Éxodo. Con José en Egipto, los hebreos prosperan, por un tiempo.
hasta que un nuevo faraón los esclaviza. Entra Moisés, el líder que saca a su pueblo de la opresión. Las 10 plagas, la división del Mar Rojo. Estos eventos no solo son milagros divinos, son símbolos de liberación. Moisés no es solo un profeta, es un revolucionario que enfrenta al imperio más poderoso de su tiempo, con nada más que su fe y un bastón. Pero lo que sigue es igual de importante. Los hebreos no solo huyen, pasan 40 años en el desierto, porque no basta con escapar de la esclavitud física. La verdadera libertad requiere liberarse de la mentalidad de esclavo. Capítulo 7. Los reyes de Israel. De la tribu de Jacob nacen 12 naciones, y de esas naciones surge el reino de Israel. Los jueces dan paso a los reyes: Saúl, David y Salomón. David, el pastor que mata a un gigante con una honda, es quizás el rey más famoso, no solo por sus conquistas, sino por sus defectos humanos. Comete adulterio, traiciona a sus propios principios, pero sigue siendo el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué nos enseña esto? Que la grandeza no se mide solo por los éxitos, sino por la capacidad de redención. Capítulo 8. La caída y el exilio. Pero como todas las grandes historias, hay una caída. El reino se divide, los profetas advierten de destrucción, y al final, llega el exilio. Babilonia arrasa con Jerusalén. El templo, el corazón espiritual de Israel, es destruido. ¿Es el fin? Number. Es solo otro capítulo en la historia de un pueblo que, a pesar de todo, siempre encuentra el camino de regreso. Capítulo 9. La esperanza del Mesías. Y con el exilio viene la esperanza de un Mesías, un Salvador que restaurará a Israel. Pero, ¿qué es el Mesías? ¿Un rey? ¿Un profeta? ¿Un hombre que traerá paz? Esta es la promesa que mueve a generaciones de judíos, y que eventualmente dará lugar a una nueva religión. Entra Jesús de Nazaret, un hombre cuya vida cambiaría el curso de la historia para siempre. ¿Es el Mesías prometido o un revolucionario que desafió al poder religioso y político de su tiempo? La historia de Jesús no es solo la de un líder espiritual, es la de alguien que alteró el sistema. Amaba a los marginados, desafiaba las normas, y su mensaje era simple pero profundo: el reino de Dios no es de este mundo. Y así termina nuestro viaje por la Biblia, una historia llena de altibajos, de lecciones, de luchas y de esperanza. Pero lo más sorprendente de este libro es que sin importar cuántas veces lo leas, siempre encuentras algo nuevo. Quizás porque, en el fondo, la Biblia no es solo la historia de Dios y la humanidad, es nuestra historia. Gracias por acompañarme en este recorrido. Si te gustó este video, no olvides suscribirte para más contenido fascinante como este. Nos vemos en la próxima.